Bienvenidos, alumnos de la segunda cohorte del máster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad de San José. Nos corresponde en esta ocasión desarrollar para ustedes uno de los temas más relevantes cuando se habla de la funcionalidad de la Organización Internacional del Trabajo. Estoy hablando precisamente del órgano encargado de supervisar el cumplimiento del convenio 87 y sus derivaciones, es decir, el convenio sobre libertad sindical. O sea, vamos a hablar del Comité de Libertad Sindical. Permítame entonces compartir pantalla para efectos de la presentación. Bien, lo primero que tenemos que señalar es que el Comité de Libertad Sindical fue fundado en 1951 como un órgano especializado de la Organización Internacional del Trabajo destinado a proteger la libertad sindical en el mundo. ¿Por qué razón la OIT sintió la necesidad de crear un órgano con estas particularidades? Porque precisamente en el entorno del surgimiento de la OIT, uno de los temas más debatidos desde la perspectiva del derecho o de los derechos de los trabajadores era precisamente el derecho colectivo a asociarse, es decir, el derecho a la sindicalización. De tal manera que era imprescindible crear un órgano que atendiera específicamente ese foco de tensión de la actividad de la OIT en el mundo. Comenzaremos diciendo que el Comité de Libertad Sindical está conformado siempre bajo la estructura tripartita. Hablamos de 3 representantes de gobierno, 3 representantes empleadores y 3 representantes trabajadores que normalmente operan con un presidente independiente de los grupos, lo cual le da una particularidad a este órgano. La competencia del Comité de Libertad Sindical está vinculada a la protección contra represalias, está vinculada a todo el espectro de la libertad sindical y los derechos contenidos en ella, está vinculada al derecho y ejercicio de la negociación colectiva y por supuesto también al ejercicio del derecho de huelga. Ya explicamos que para la Organización Internacional del Trabajo no puede separarse el derecho de libertad sindical con el derecho de huelga y que esta acción asumida colectivamente es considerada en la OIT como el último recurso que pueden utilizar los trabajadores para poder efectivamente ejercer y reivindicar sus derechos. Es importante subrayar la diferencia entre el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Normas. La diferencia fundamental estriba en el hecho de que la Comisión de Normas estudia los aspectos vinculados al cumplimiento de los convenios. En tanto, el Comité de Libertad Sindical estudia, revisa
y se pronuncia sobre las conductas de los estados en casos concretos y particulares. Así, la Comisión de Normas puede abordar una determinada situación desde una perspectiva general, pero es al Comité de Libertad Sindical al que le corresponde estudiar y fijar una posición con relación a casos y hechos concretos que acontecen en el territorio de los Estados miembros de la OIT. El procedimiento con el cual opera el Comité de Libertad Sindical es un procedimiento sencillo. Partimos de la presentación de la queja que se presenta ante el Comité de Libertad Sindical. Una queja que va en ANCAS o de un sindicato nacional o respaldada por una organización internacional, ya sea de empleadores o de trabajadores. Una vez que se recibe la queja y que el Comité de Libertad Sindical verifica que los aspectos formales y de procedimiento están en orden, le traslada al Estado la queja para efectos de que se genere una respuesta del Estado con relación a los términos de la queja presentada. Normalmente la OIT le traslada también las pruebas, documentos, evidencia, todo lo que el querellante haya interpuesto de cara a la configuración de la queja. Hay que señalar que no se trata del traslado de una sola vez o el traslado solamente en una ocasión, sino que el procedimiento flexible hace que efectivamente el Estado tenga la posibilidad de ir desarrollando su respuesta con pruebas y evidencias, en algunos casos sobrevenidas, y también los querellantes puedan interponer nuevas evidencias, nuevos documentos o nuevas piezas probatorias, siempre garantizando el Comité de Libertad Sindical que ambas partes tengan acceso a todos los documentos, probanzas y alegatos que su contraparte formule en el transcurso de la causa. No hay un periodo formalmente establecido para que el comité finalmente emita su resolución, sino que el comité, cuando aprecia que la queja ha sido suficientemente debatida y que las pruebas permiten arribar a una resolución, entonces se produce la decisión del Comité de Libertad Sindical. Esta decisión adquiere el formato de un informe en donde se aprecian juicios de valor. Es decir, se establece si se considera que el Estado ha o no violado el convenio 87 de libertad sindical y además de ello se formulan las recomendaciones que corresponden para que el Estado las adopte. Ya sabemos lo que pasa cuando el Estado se niega a seguir las indicaciones del Comité de Libertad Sindical o de la Comisión de Normas en su caso. Se utilizan mecanismos paralelos de presión en otros organismos que están vinculados en este accionar a la Organización Internacional del Trabajo. En ese contexto, los criterios que históricamente
ha formulado el Comité de Libertad Sindical y que vamos a ver en detalle cuando pasemos al texto, podemos agruparlo en 4 grandes áreas. Por un lado, obviamente, muchas categorías alrededor del ejercicio del derecho de huelga. Muchas categorías alrededor del tema de la disolución administrativa. Muchas categorías alrededor del gran tema de la autonomía sindical y de la no injerencia del empleador o del gobierno alrededor del funcionamiento del sindicato. Cuando estudiemos el convenio 98, vamos a estudiar cómo en el párrafo segundo se prohíbe la injerencia del empleador en la actividad autónoma del sindicato. Y luego también hay categorías vinculadas al tema del pluralismo sindical. Y en ello yo quiero hacer una pausa especial para explicar un poco los grandes ejes de controversia alrededor del tema de un solo sindicato o muchos sindicatos. Normalmente se ha debatido en el seno de la OIT el gran tema de si todos los sindicatos deben de pertenecer a una sola central o si los sindicatos pueden crear distintas centrales sindicales en las cuales aglutinarse. Y en esa lógica nunca ha habido, hay que decirlo, una posición de la OIT contraria al hecho de que los empleadores se aglutinen en una sola organización representativa. En cambio, se discute el tema de la ausencia de pluralismo sindical cuando no existe la posibilidad de que puedan generarse varias organizaciones sindicales a nivel nacional, lo que obviamente, hay que decirlo, dispersa la fuerza laboral representada en un sindicato. El eje central, sin embargo, ha sido el hecho de que lo que la OIT rechaza es que esta centralización sindical se realice por ley, es decir, que el Estado desde una norma, desde una regla convertida en ley, le imponga a todos los sindicatos el hecho de pertenecer a una sola central sindical. Porque alguien podría decir, ¿por qué si a los empresarios se les permite tener un solo órgano que los represente? ¿Por qué con los sindicatos esa misma morfología es proscrita? La proscripción es relativa. ¿Por qué razón? Porque entra en juego el hecho de si desde una norma se impone el aglutinamiento del sindicato en una sola central sindical como uno de los aspectos de esta discusión que siempre ha sido una discusión compleja en el seno de la OIT. Pero en resumen, estos 4 grandes escenarios son los escenarios que dominan las tendencias jurisprudenciales más importantes